Derivada de funciones inversas. Bueno, acá cuando vamos a estudiar derivada de funciones inversas, surge inicialmente una pregunta y es la siguiente. Cuando nosotros estábamos en la parte del capítulo 1 en funciones, hablando de funciones inversas, describíamos un método para poder hallar la inversa de una función, ¿cierto? ¿Cómo era ese método? Lo que se hacía era que se intercambiaban las variables, ¿cierto? Donde antes estaba x se ponía y y ahora donde estaba donde estaba y se ponía x. Y luego de intercambiar esas variables, lo que se hacía era, era precisamente despejar nuevamente y, ¿cierto? Y el resultante era la función inversa. Ese proceso tenía bastantes problemas cuando escogíamos ciertas funciones. Realmente funcionaba en teoría para cualquier función que fuese inyectiva, pero sobre la práctica encontrábamos muchos inconvenientes. Creo que un ejemplo que trabajamos, un ejemplo que vimos fue precisamente si ustedes toman la función y igual a x al cubo más 1, esta función es una función que es inyectiva y por lo tanto invertible en todos los reales, pero cuál será la inversa? Para calcular la inversa en este caso no es muy difícil, ¿cierto? No será muy difícil, ¿por qué? Porque simplemente si intercambiamos aquí variables, es decir, ahora esto es x, y acá ahora donde va x ponemos y despejamos y, ¿qué obtenemos? Bueno, obtenemos acá x menos 1 y y sería igual a la raíz cúbica, ¿cierto? De esto de x menos 1. Entonces acá no hay mucho problema si tenemos esta función. Pero ¿qué pasa si ahora, por ejemplo, tenemos esta función? Tenemos y igual a x al cubo más x más 1. Bueno, acá surge primero una pregunta y es, ¿será que esta función es una función inyectiva? Y la segunda pregunta es, si es inyectiva, eh, ¿cómo encontrar la inversa? Vamos a ver primero si es inyectiva. Y para hacernos una idea de la inyectividad de esta función, vamos a mirar aquí en GeoGebra rápidamente. A ver, y igual a x al cubo más x más 1. Observen, ahí está la función. Y al cubo más x más 1. Si ustedes observan la gráfica de la función, podemos decir que esa función es inyectiva. Recuerde que para que la función sea inyectiva, lo que debe ocurrir al menos gráficamente es que yo puedo trazar cualquier recta horizontal y esa recta horizontal siempre debe cortar a la curva en cuanto en a lo sumo un punto, ¿cierto? Es decir, acá tenemos ese punto de corte y observen, cuando yo muevo esa recta horizontal, esto corta a la curva en un solo punto, ¿cierto? Siempre en un solo punto. Entonces, gráficamente podemos ver que es inyectiva. Listo, es inyectiva. Ahora, si es inyectiva, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con respecto a el cálculo de lo que viene siendo la inversa? ¿Qué podremos hacer ahí? Si ustedes observan, cuando yo hago el cambio de variables, cuando hago el cambio de variables, es decir, ahora me queda la función x igual a y al cubo más y más 1. Intenten de acá despejar y. Si ustedes intentan de ahí despejar y, algebraicamente no se puede despejar y. Para poder despejar y, tal vez necesitaríamos que toda esta función se pudiera factorizar de esta manera. Es decir, se pudiera escribir de la forma x igual a una constante a que multiplique acá a y menos una constante b o más una constante b, lo mismo. Todo esto al cubo. Es decir, que esto se puede ver como un binomio al cubo. Pero ¿qué pasa? Esto no va a ser posible. ¿Por qué no va a ser posible? No va a ser posible precisamente porque no está el elemento y cuadrado, ¿sí?
¿Dónde está el elemento y cuadrado? Cuando ustedes resuelvan este cubo, les va a quedar el primero al cubo menos 3 veces y cuadrado por b. Es decir, eso querría decir que b vale 0, pero si b vale 0, entonces no aparecerían estos términos de acá. Solo aparecería y al cubo. Ahí es donde está el problema, que esta función no se puede escribir, repito, así, como un binomio al cubo. No se puede escribir. Y al tener la imposibilidad de poder escribir esto, no vamos a poder despejar y. Bien, no vamos a poder despejar y. Entonces ahí hay un problema con respecto a las funciones inversas, ¿cierto? Porque, bueno, el primer problema es saber cuándo la función es invertible. Ya sabemos que la función es invertible cuando es inyectiva o 1 a 1. Pero aun cuando sea inyectiva o 1 a 1, como tenemos el ejemplo de esta función, tenemos esta función que es inyectiva y por lo tanto invertible, algebraicamente no podemos calcular su inversa. Pero ahora queremos hablar de la derivada de la función inversa. Es decir, vamos a poder resolver problemas de la derivada de la función inversa incluso sin saber cuál es la inversa. ¿Bien? Incluso sin saber cuál es la inversa. Y acá vamos a encontrar un teorema que en ese sentido es un teorema muy potente porque permite calcular precisamente eso. Información de la derivada de la inversa sin ni siquiera saber quién es la inversa. Bueno, vamos a adentrarnos un poco en esto. Tenemos primero un resultado de continuidad y es el siguiente. Sea f una función continua 1 a 1 en su dominio, es decir, una función que sea continua e inyectiva en el dominio. Entonces la inversa es continua sobre su dominio. ¿Bien? Es decir, si la función f es continua e inyectiva, la inversa también es continua. Y antes de hablar un poco de lo que viene siendo la inversa, a ver acá tenemos lo siguiente. El siguiente teorema dice, sea f una función continua y creciente sobre un intervalo AB. Entonces f inversa existe y es continua y creciente sobre f de A, f de B. Esto sí es creciente. Bueno, acá vamos a definir lo que es una función creciente. En alguna oportunidad ya lo hemos hecho, definir qué es una función creciente y qué es una función decreciente, pero igual vamos a hacerlo. Tenemos que una función es creciente sobre un intervalo si esto ocurre. ¿Sí? Entonces suponga que tenemos dos elementos en un intervalo. Tomo un elemento x1 y un elemento x2 sobre un intervalo y estos elementos básicamente son cualquier elemento en el intervalo, lo único que necesito es que x1 sea menor que x2. Entonces si la función es creciente, lo que obtenemos es que la imagen del menor elemento es menor que la imagen del elemento mayor. ¿Sí? Eso querrá decir que es creciente. ¿Qué es decreciente? ¿Qué quiere decir? Que la imagen del menor elemento es mayor que la imagen del menor elemento. ¿Sí? Esto habla del crecimiento. Pero ya vamos a relacionar entonces el crecimiento con algo más. Volviendo a este teorema, el teorema 3.7.2, tenemos que si una función es continua y creciente, entonces la inversa existe, es continua y es creciente también. Ojo aquí a un detalle. Acá estoy diciendo que la función es continua, pero no estoy diciendo que es inyectiva. ¿Sí notan el detalle? Es continua, pero no estoy diciendo que es inyectiva. Solamente estoy... Entonces, vamos a anotar lo siguiente. Si la función es creciente sobre todo el intervalo, de hecho eso implica que la función sea inyectiva. ¿Por qué?
Obsérvelo a partir de la misma definición. Esta definición es con menor estricto. ¿Sí? Es con menor estricto. Si usted tuviera, por ejemplo, una función que, que fuera de este estilo creciente, entonces ahí este tramo de gráfica claramente es inyectivo. Me dice, bueno, pero ¿qué tal si de pronto lo hago no inyectivo? Por ejemplo, así. Bueno, pues eso que dibujé ya dejó de ser creciente, ¿cierto? Acá en todo este tramo, en este primer tramo, de acá hasta acá, es creciente. Pero de ahí en adelante ya no es creciente. En todo este tramo, de hecho, va a ser decreciente, ¿sí? Observe, tomo dos elementos, por acá un elemento x1, tomo por acá un elemento x2, ¿y qué es lo que puedo observar? Que la imagen de x1 es mayor que la imagen de x2, ¿sí? Es decir, estoy de hecho en el segundo caso. Por lo tanto, en ese tramo es decreciente. Es decir, si yo tomo una función que sea creciente todo el tiempo en un intervalo o que sea decreciente todo el tiempo en un intervalo, puedo garantizar que la función es inyectiva. ¿Bien? Puedo garantizar que la función es inyectiva. ¿Qué pasa si la función es decreciente? Si la función es decreciente como esta, tenemos exactamente lo mismo. La función va a ser inyectiva, ¿cierto? Si nosotros trazamos acá rectas que sean horizontales, esto va a cortar solamente en un punto, solamente en un punto. Entonces eso es lo que dice este teorema. Si nosotros tenemos ya sea una función que sea todo el tiempo creciente o todo el tiempo decreciente, una de las dos, que sea continua en un intervalo, entonces primero, la inversa existe. Con el teorema anterior dijimos que si la función era continua e invertible, entonces la inversa era continua también. ¿Qué le está agregando a este teorema? Le está agregando que también va a ser creciente la inversa. Y acá en esta parte estamos viendo un dibujo, una gráfica, en la cual se hace evidente eso. ¿Por qué se hace evidente eso? Observen la gráfica de la función, la que está en azul. Ahí tenemos la gráfica de la función que es creciente. Y si ustedes ven la gráfica de la inversa también seguirá siendo creciente, ¿cierto? Sigue siendo creciente. Cositas para resaltar acá y para recordar. Recordemos que el dominio de la función coincide con quién. Recordemos que el dominio de la función f es el rango o imagen de la función inversa, ¿cierto? Y el rango o imagen, de la función f es el dominio de la inversa, de f inversa. Bien. Por otro lado, algo más para recordar de las inversas. ¿Cómo se obtiene la gráfica de la inversa a partir de la gráfica de f? Se toma la recta y igual a x, esta recta y igual a x, y se hace una reflexión. Se refleja con respecto a la recta y igual a x. Esta gráfica azul reflejada con respecto a la recta y igual a x da esta gráfica en vino tinto. Bien. Esto también tiene algo bien característico. Por ejemplo, si yo tengo un punto acá que esté sobre la gráfica de la función. Vamos a poner un punto por acá. Y supongamos que este punto tiene coordenadas a, b. Bueno, olvídense de los extremos del intervalo. Simplemente tiene coordenadas a, b. Entonces el punto reflejado, ¿qué coordenadas tendrá?
¿Qué coordenadas tendrá este punto reflejado? B, A. B, A, exactamente. El punto reflejado es B, A. Esto nos da acá algo que podemos utilizar, de hecho, y lo vamos a necesitar ahora más adelante, y es precisamente esto. Bueno, acá hago una consulta. ¿Qué se ve mejor? ¿Este fondo como celeste o el que teníamos en la clase de ayer que era así más oscuro? ¿Cuál se ve mejor? Lo que pasa es que este fondo con la pantalla oscura pues no cansa tanto para la vista. Puede ser mejor por ese lado. Bueno, algo que podemos observar es lo siguiente. Si el punto XY, bueno, no le vamos a poner con X y Y porque después lo vamos a confundir con el tema de las variables. Si el punto A, B pertenece al gráfico de F, entonces, bueno, de hecho esto es un sí, solo sí que el punto B, el punto B, A pertenece al gráfico, acá no escribe pertenece al gráfico de quién, de F inversa. A ver, pero esto desglosado de otra manera, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que A, B pertenezca al gráfico de F? Esto, en otras palabras, quiere decir que F de A es igual a B. ¿Y qué quiere decir que B, A pertenezca al gráfico de F inversa? Esto quiere decir que F inversa evaluado en B es igual a A. ¿Bien? Es igual a A. Desde este punto de vista, si usted observa lo siguiente, si yo puedo determinar que una función es inyectiva, es continua y tiene algunas de estas características, y logro encontrar un punto en la gráfica de F, entonces también tengo ya un punto en la gráfica de F inversa. Y esa es una información muy importante para lo que vamos a hacer en este capítulo. Bueno, de hecho en esta sección. Bien, vamos a continuar por acá. Vamos a hablar acá de la diferenciabilidad de una función inversa. Este solamente va a decir, va a hablar de la diferenciabilidad. Pero antes quiero que veamos esta relación que está apareciendo por acá, y es la siguiente. Resulta que el crecimiento y el decrecimiento de una función yo lo puedo caracterizar con la derivada. ¿Por qué? Si usted observa, la derivada, en otras palabras, está midiendo la pendiente de la recta tangente, ¿cierto? Está midiendo la pendiente de la recta tangente. Si usted observa la gráfica acá, vamos a tomar esta gráfica que es creciente. ¿Y cómo serán las rectas tangentes aquí? Si usted observa, por ejemplo, yo tomo por acá y trazo un segmento que es tangente. ¿Cómo es la pendiente de estos segmentos? ¿Cómo es? La pendiente todo el tiempo es positiva. Recuerde que si una recta tiene esta inclinación, tiene pendiente positiva. Si tiene esta otra inclinación, tiene pendiente negativa. Es decir, que cuando sea creciente todo el tiempo, la pendiente de la recta tangente es positiva. Pero de hecho, ¿qué pasa cuando la función ya no es creciente? ¿Qué pasa si la función es decreciente? Si la función es decreciente, por ejemplo, algo así, si la función es algo así, decreciente, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Acá, si nosotros calculamos la pendiente de la recta tangente en cada punto, observe, y vamos graficando estos segmentos tangentes, por aquí, más o menos le dejo espacio para que se vean. ¿Qué ocurre con estos segmentos? Tienen pendientes negativas. Y a partir de esa observación, entonces podemos hacer la siguiente relación.
Resulta que para poder definir el crecimiento de una función podemos hacerlo de la siguiente manera. Una función es creciente sobre un intervalo AB si la primera derivada es positiva para todo punto en el intervalo abierto. Bien, una función será creciente si la primera derivada es positiva para todo punto en el intervalo abierto. De forma análoga, ¿cuándo será decreciente una función? Será decreciente si la primera derivada es negativa para todo punto en el intervalo abierto. Bien, dicho esto, entonces veamos el siguiente teorema. Vamos a hablar de la diferenciabilidad de una función inversa. Es decir, ¿cuándo se puede derivar una función inversa? Y veamos entonces. Bueno, decimos, suponga que f es una función diferenciable sobre un intervalo AB. Bien, la función f es diferenciable. Recuerde que si la función es diferenciable, es continua. Diferenciabilidad implica continuidad. Fue un teorema que vimos ya hace algunas clases. ¿Qué ocurre? Si la primera derivada es positiva sobre el intervalo o la primera derivada es negativa sobre el intervalo, ¿qué está diciendo esta condición? Básicamente está diciendo si f es creciente sobre el intervalo o si f es decreciente sobre el intervalo. Recuerden las definiciones que acabamos de ver, bueno, no definiciones, esas relaciones que acabamos de establecer. Acá básicamente estoy cambiando ser creciente y ser decreciente por ser la derivada todo el tiempo positiva o todo el tiempo negativa. ¿Por qué lo establecemos hasta este momento y no antes? Porque resulta que ahora yo le estoy pidiendo diferenciabilidad. Y si le pido diferenciabilidad, puedo hablar de la derivada, ¿cierto? Puedo hablar de la derivada. Antes no le pedía diferenciabilidad, le estaba pidiendo continuidad. Entonces no sabía siquiera si la función era diferenciable en todo el intervalo. ¿Bien? Ahora, si, bueno, como va a ser creciente o decreciente, entonces podemos concluir dos cosas. Primero, que f es 1 a 1, es decir, es inyectiva, ¿cierto? Eso más o menos ya lo teníamos, o bueno, ya habíamos visto esas conclusiones. ¿Por qué? Si la función es creciente o decreciente en todo el intervalo, entonces es inyectiva. Pero ahora tenemos la relación. Si es positiva la derivada o es negativa la derivada, entonces la función es creciente o decreciente respectivamente y por tanto inyectiva. Además, segunda conclusión, f inversa es diferenciable. F inversa es diferenciable. Esto es importante porque para allá es donde queremos ir. Queremos establecer cuándo se puede derivar una función inversa y precisamente cómo hacerlo. Bien. Bien, bueno, por acá hay algunas cositas. Este teorema es un teorema supremamente importante. Bueno, por acá hay un ejemplo más o menos donde hacen algunas cuentas, pero me interesa mucho este teorema. Veamos este teorema. Este teorema tiene un potencial enorme y es como les dije en algún momento que precisamente no me pide que yo sepa quién es la inversa de la función. Solamente necesito la información en un punto. Pero ya vamos a ver cómo hacer eso. Ya, de hecho, sabemos cómo hacerlo, ¿no? Veamos. Supongamos que f es una función diferenciable. Le estoy pidiendo que sea diferenciable sobre un intervalo y ojo, de manera que f' nunca se haga cero. Sea nunca nula o nunca es cero sobre el intervalo y. ¿Qué quiere decir esto? Que si f' nunca se hace cero, entonces, ¿qué posibilidades tenemos? Tenemos la posibilidad de que f' de x sea positiva o que la primera derivada sea negativa, ¿cierto? Es decir, es decir, que sea creciente o que sea decreciente, ¿bien? Dice entonces lo siguiente, si f tiene una inversa, f inversa sobre i, si tiene una inversa,
Entonces, la conclusión, f inversa es diferenciable, esto tampoco es nuevo, ¿cierto? ¿Qué vimos en el teorema anterior? Que si la función era diferenciable y la primera derivada se hacía, era positiva todo el tiempo o negativa todo el tiempo, entonces la inversa primero que nada existía y luego era diferenciable la inversa. ¿Bien? Entonces, acá la inversa va a ser diferenciable en un número x. Tengamos en cuenta este número x, ¿dónde vive este número x? Este número x vive en el dominio de la inversa. Este número x vive en el dominio de la inversa. ¿Bien? Y además, la derivada se calcula de la siguiente manera. Observen cómo se calcula la derivada de una función inversa, evaluada en un punto. Tenemos derivada con respecto a x de f inversa de x. ¿Bien? ¿Esto qué es? Es 1 sobre f'. Esta es la derivada de f. Evaluado en f inversa de x. Evaluado en f inversa de x. ¿Bien? Si nosotros analizamos el teorema, tenemos lo siguiente. Veamos. A ver, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros tenemos información de un punto? A ver, yo quiero encontrar, supongan, tenemos un punto, el punto, a ver, vamos a tomar aquí una función. eh, y este punto, pertenece al gráfico de la función f. ¿Bien? Pertenece al gráfico de f. Por lo tanto, ¿quién pertenece al gráfico de la inversa? 3, 1 pertenece al gráfico de la inversa. ¿Sí? 3, 1 pertenece al gráfico de la inversa. Bueno, acá no estamos calculando la derivada. Pero lo que quiero mostrar es que si yo conozco un punto relacionado con el punto sobre el cual quiero responder el problema en la inversa, entonces también puedo conocer el punto en la inversa. ¿Sí? Puedo conocer este punto en la inversa. Y de hecho este teorema lo que permite es resolver problemas sin necesidad de conocer la inversa. Vamos a tomar por acá algún problema y ahorita volvemos ahí a esta página. A ver, vamos a tomar un problema de acá. Bueno, dice, en el problema 5 y 6, bueno, use 3, me imagino que ese es el teorema de allá. Para encontrar la derivada de f inversa en el punto indicado. Para encontrar la derivada de f inversa en el punto indicado. Bien, entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar con el problema 5. Bueno, vamos a pegar esto ahí. Y vamos a trabajar entonces con el problema 5. Bien, veamos. Acá nos dice, vamos a encontrar la derivada de f inversa en el punto indicado. Pero ojo, la función que tenemos nosotros inicialmente es la siguiente. Y igual a 2x al cubo más 8. Bien. Y acá, si ustedes observan, el punto indicado, este punto indicado que está aquí, este punto indicado es un punto en dónde, es un punto en la gráfica de la inversa. ¿Cómo hago para reconocer eso? Precisamente porque acá en la primera coordenada me están dando f de un medio. ¿Bien? F de un medio. ¿Cómo un medio? Es decir, ¿cómo son los puntos en el gráfico de f? Los puntos en el gráfico de f son de la siguiente manera. Son de la forma a, f de a. ¿Cierto? Estos están en el gráfico de f. ¿Cómo son los puntos en el gráfico de la inversa? Son de la forma f de a, a. Estos son los que están en el gráfico de la inversa. ¿Sí?
De esta manera puedo identificar este punto como un punto que está donde, en el gráfico de la inversa. Dicho esto, vamos a hallar ese punto. Primero que nada, necesitamos averiguar cuánto es f evaluado en un medio. Entonces por aquí tenemos cuánto es el valor de y si x vale un medio. Bueno, por acá tenemos 2, por acá tendremos un medio al cubo más 8. Es decir, un medio al cubo es un octavo por 2, esto es un cuarto, más 8. Tenemos, acá estos serán 33 cuartos. Es decir, que el punto que está en el gráfico de f, ¿quién es? Es un medio, coma, 33 cuartos. Bien, 33 cuartos. Este es un punto que pertenece al gráfico de f. Por lo tanto, ¿quién está en el gráfico de la inversa? El punto 33 cuartos como un medio. Este punto está en el gráfico de la inversa, de f inversa. Es un punto allí en el gráfico de f inversa. Bien. Entonces vamos a trabajar con este punto y con esta función y vamos a calcular la derivada. Eh, bueno, el teorema que pedía. El teorema pedía que la función fuera diferenciable, ¿cierto? Pedía que además de ser diferenciable en un intervalo, la primera derivada no se hiciera cero. La primera derivada no se hiciera cero. Y si ustedes observan, ¿quién es y'? Y' será 6 veces x al cuadrado, ¿cierto? Y el 8, la derivada de 8 es cero. Entonces, observen. Esta primera derivada se hace cero en alguna parte. Esta primera derivada se hace cero ¿en dónde? Cuando x vale cero. Pero de hecho yo puedo escoger mi intervalo y observe que solamente se hace cero en cero. Solamente se hace cero en x igual a cero. Entonces, ¿cómo vamos a escoger nuestro intervalo? Nuestro intervalo lo vamos a escoger de la siguiente manera. Eh, vamos a poner este, creo que se ve bien. Nuestro intervalo lo vamos a escoger de la siguiente manera, el intervalo de 0 a infinito. ¿Por qué el intervalo de 0 a infinito? Porque en el intervalo de 0 a infinito está el punto, el número un medio, está allí. Si por ejemplo, donde yo quiero analizar todo es en -1, entonces tomo el intervalo de menos infinito a 0. ¿Y por qué lo corto así? Precisamente porque en 0 la primera derivada se hace en cero y no se hace cero en ningún otro lado. Es decir, puedo ir tranquilamente de cero a infinito y en el intervalo de ceros abierto a infinito, en ninguna parte se va a hacer cero la derivada. ¿Bien? Listo, entonces escojo este intervalo y observe, en este intervalo resulta que la función cumple con las características. La función será inyectiva. Bueno, ¿y cómo sé que es inyectiva? Entonces veamos eso. Ya sabemos que la derivada, que la función es diferenciable. ¿Qué quiere decir que sea diferenciable? Que la derivada exista para todo punto en el intervalo. Y si usted observa, si yo evalúo cualquier punto acá en esta función 6x al cuadrado, eso existe, ¿cierto? Está bien definido. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo sabemos que la función es inyectiva? Para ver que la función es inyectiva sobre este intervalo, basta ver con lo siguiente. Observe, si x es positivo, lo que puedo concluir es que como es 6x al cuadrado con respecto al signo. Positivo también, ¿cierto?
Es decir, lo que estoy mostrando acá es que la primera derivada es positiva para todo x que pertenece al intervalo de 0 a infinito. Y como ya vimos hace un momento, si la primera derivada es positiva, eso quiere decir que la función es creciente todo el tiempo, ¿cierto? Observa, esto es positivo en todo este intervalo, entonces la función es creciente en todo el intervalo y por lo tanto es inyectiva. Listo, tenemos que la función es diferenciable, es inyectiva, por lo tanto es invertible y diferenciable. ¿Bien? Ahora podemos utilizar el teorema. Si nosotros utilizamos el teorema, ahorita vamos volviendo al punto. ¿El teorema qué dice? El teorema dice lo siguiente: si usted está calculando la derivada con respecto a x de una función inversa evaluada en x, entonces eso será igual a ¿qué? Eso será igual a 1 sobre f' evaluado en f inversa de x. Repito, esta x pertenece a quién? Esta x pertenece al dominio de la inversa. No quiero que tengamos confusión porque esto se llame x y de pronto cuando yo les dé la información, le dé un nombre x y usted se confunda con los nombres de las variables. ¿Bien? Es decir, ¿quién es el x aquí para nosotros? Para este problema, nuestro x, ¿quién es? A ver, si revisamos acá, nuestro x es este, el que está en el dominio de la inversa. Es decir, nuestro x, ¿quién es? Nuestro x es 33 cuartos. Nuestro x es 33 cuartos. Entonces podemos hacer la cuenta. Podemos hacer toda esta cuenta. A ver, vamos a hacer toda la cuenta. Acá, vamos a hacer. Nos pide calcular la derivada, ¿cierto? Derivada con respecto a x de la función inversa, ¿cierto? ¿Evaluada dónde? Evaluada, bueno, de hecho evaluada en el x, bueno, sí podemos dejarlo así. Esto evaluado en x igual a 33, igual a 33 cuartos. Esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 1 sobre, ojo, ¿quién es la derivada? Vamos a devolvernos. La derivada es 6 x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, nos devolvemos acá en la derivada. La derivada es 6x al cuadrado. X al cuadrado. ¿Bien? Entonces, tenemos 1 sobre la derivada. ¿Y la derivada en qué la vamos a evaluar? ¿En qué vamos a evaluar la derivada? En f inversa evaluado ¿en quién? En x. Es decir, acá en esta parte va a ir f inversa evaluado en 33 cuartos. Tengan en cuenta que yo la inversa no la conozco. No sé quién es la inversa. Pero de hecho no necesito conocerlo. ¿Por qué? Porque yo sé cuánto da f inversa de 33 cuartos. Sí. ¿Cuánto da? Véanlo aquí. Acá tenemos 33 cuartos como un medio está en el gráfico de la inversa. ¿Cierto? Pero ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que esté en el gráfico de la inversa? Como ya lo dijimos hace un rato, si esto está en el gráfico de la inversa, lo que quiere decir es que la inversa, evaluada en la primera componente, ¿cierto? Da la segunda componente. Es decir, que f inversa de 33 cuartos, ¿cuánto es? Es un medio. ¿Bien? Esto es un medio. Y entonces acá podemos continuar. Simplemente esto va a ser 1 sobre 6 que multiplica a un medio al cuadrado. Bueno, y un medio al cuadrado es un cuarto, es decir, acá vamos a tener 1 sobre 6 cuartos, lo cual es 3 medios, y al hacer producto de medios y extremos, esto va a dar 2 tercios. Es decir, que toda esta derivada evaluada en x igual a 33 cuartos es 2 tercios. Y observen algo
que les comentaba. Precisamente yo en ningún momento supe quién era la inversa. No supe quién era la inversa. De hecho, es posible que la función no sea inyectiva en todo su dominio. Recuerden que en alguna oportunidad hablamos de restricción de dominios, ¿cierto? Es posible que la función no sea inyectiva en todo su dominio, pero de hecho no necesita hacerlo. Como estamos haciendo acá, yo estoy escogiendo un intervalo donde toda la teoría funcione. Esto debe funcionar de manera local. Si usted observa en el teorema dice básicamente que eso debe funcionar en un intervalo, ¿cierto? Veamos acá. Vamos a ir nuevamente aquí al teorema. Y todo está relacionado con un intervalo. Observe. Necesitamos que la función sea diferenciable sobre un intervalo i, que sea f' nunca cero sobre un intervalo i. Y bueno, si la inversa existe sobre el intervalo i, entonces f inversa es diferenciable y ocurre esto. Todo esto está ocurriendo en un intervalo i. Es decir, puede ser que yo tenga por acá una función que no sea inyectiva. Puede ser que yo tenga una función que sea algo de este estilo. Bien. Pero si de pronto a mí lo que me interesa, por acá, bueno, vamos a poner por acá el plano. Lo que me interesa es algo en este punto, o sea, información relacionada con este punto, con este valor de x, con este punto. Claro está, no en este punto, sino en la inversa. Entonces a mí no me importa que la función no sea inyectiva todo el tiempo. Yo podría tomar un intervalo abierto, ¿cierto? Alrededor ahí de la función, alrededor de ese punto, y trabajar con ese intervalo abierto. Y ya, no me importa si la función es o no inyectiva en todo su dominio. No me importa. Si toda la teoría funciona en un intervalo, perfecto, puedo desarrollar el problema. Bien, puedo desarrollar el problema tranquilamente. Bien. Bueno, ¿hay preguntas hasta el momento? Si hay preguntas, vayan haciendo sus preguntas. ¿No hay pregunta de momento? Profe, y dado el caso que no nos dieran los puntos, No, los puntos no los tienen que dar. ¿siempre? ¿Los dos? ¿Cuáles dos puntos? Pues, o sea, el intervalo que nos den. De hecho, acá no dieron el intervalo. Acá no dieron el intervalo. Si usted observa, nosotros acá solamente teníamos la función y teníamos un punto, ¿sí? Solamente teníamos la función y un punto. Pero con este punto yo puedo saber, bueno, no puedo saber muchas cosas. A ver, repasando el ejercicio, ¿qué hicimos? Tomamos la función. Este punto lo debo reconocer como un punto que está en el gráfico de la inversa. ¿Por qué? Por la forma que tiene. Bien, por la forma que tiene. Ahorita vamos a ver otro enunciado de este mismo tipo de problemas y vamos bueno, a tratar de comprenderlo, ¿bien? Entonces, acá nosotros lo único que necesitamos es averiguar primero que nada un intervalo donde se cumplan las condiciones. ¿Qué condiciones necesitamos? Que la función sea como diferenciable, ¿cierto? Que la derivada exista para todo punto en el intervalo. Si nosotros vemos, bueno, de hecho esta derivada existe en todos los reales. Está perfecto. Ahora, lo otro que necesitamos es que la función sea inyectiva en ese intervalo. Para que sea inyectiva, la primera derivada debe ser todo el tiempo positiva o todo el tiempo negativa en el intervalo que yo escoja. Entonces, pensando que esto se hace 0 en 0, el intervalo podría escogerlo como de menos infinito a 0 o de 0 a infinito. ¿Bien? Teniendo en cuenta el valor que tenemos acá, el valor dado, ¿sí? Tengo que escoger el intervalo de 0 a infinito. Y ya con eso podemos resolver nosotros el problema. Tenga en cuenta que si yo le doy un punto sobre la función f,
Usted también puede averiguar un punto sobre la función f inversa. No me van a dar los 2 puntos. Acá no me dieron los 2 puntos. ¿Sí? Tampoco me dan el intervalo. El intervalo lo debo deducir yo. ¿En dónde funciona toda la teoría? ¿En qué intervalo funciona? ¿Sí? Si no funciona en ningún intervalo, entonces no puedo desarrollar lo que dice el teorema. ¿Bien? Bueno, vamos a continuar, entonces vamos a hacer otro ejercicio de estos mismos, pero veamos otro tipo de enunciado. ¿Por qué no siempre nos presentan así el enunciado? A ver, esperen, miramos aquí. Miren, por ejemplo, el ejercicio del 9 al 12. Ejercicios del 9 al 12. Dice, sin encontrar la inversa, encuentre el valor, encuentren en el valor indicado de x el punto correspondiente sobre f inversa. El punto correspondiente sobre f inversa. Y bueno, luego use la información para hallar la ecuación de la recta tangente en ese punto. Es decir, ¿en dónde? En la inversa. Bueno, vamos a copiar esto aquí. Vamos a ir allí al tablero. Bueno, a ver, vamos a pasar acá al costado. Bien, tenemos este enunciado. Tenemos este enunciado. Vamos a resolver, por ejemplo, a ver, el problema, no sé, el problema 10 o el problema 12. ¿Cuál prefieren, el 10 o el 12? A ver, por acá tenemos, bueno, varios dicen el 12. Listo. Bueno, vamos a hacer entonces el 12. Y para hacer el 12, vamos primero a desglosar toda la información que nos dice ahí. Observen. Nos dice, encuentre en el valor indicado x el punto correspondiente sobre la gráfica de f inversa. Empecemos por ahí. Miremos entonces en el 12. En el 12 tenemos esa función que es la función y igual a 8 menos 6 veces raíz cúbica de x más 2. En el punto indicado, x igual a menos 3. Ojo, este x igual a menos 3, ¿dónde vive? Esto vive en el dominio. Esto vive en el dominio de f. Bien, en el dominio de f. Dicho esto, ¿quién es el punto correspondiente en el gráfico de f inversa? Entonces, a ver, vamos por partes aquí. ¿Quién es y evaluado en menos 3? La primera pregunta. Esto es 8 menos 6 raíz cúbica. Acá vamos a tener menos 3 más 2, ¿cierto? ¿Y esto cuánto da? Acá tenemos 8 menos 6 raíz cúbica de menos 1. Y raíz cúbica de menos 1 es menos 1, es decir, acá va a quedar 8 más 6, lo cual es 14. ¿Bien? Es decir, el punto menos 3,14, ¿dónde se encuentra? En el gráfico, se encuentra en el gráfico de f. ¿Sí? ¿Por qué? Porque f evaluado en menos 3 es igual a 14. ¿Bien? Pero esto me da información. Observe acá.
¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en caso de que esta función sea invertible, y para eso ahorita vamos a mirar la primera derivada cerca al punto, esto lo que quiere decir es que el punto 14, menos 3, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en el gráfico ¿de quién? De f inversa. Bien, se encuentra en el gráfico de f inversa. Bien, para poder pulir todos estos detalles, porque acá yo básicamente estoy diciendo que la inversa ya existe, pero todavía no sé si exista la inversa cerca de ese punto, entonces vamos a tener que calcular la derivada. Hagamos la derivada. Tengan en cuenta que esta raíz cúbica yo la puedo escribir en forma de potencia, es decir, allí la puedo reescribir así, como 8 menos 6 veces x más 2 a la 1/3. ¿De acuerdo? Dicho esto, queda un poco más fácil pensar en la derivada. Entonces, ¿quién es y'? Y' será, la derivada de 8 es 0, ¿cierto? La derivada de una constante es 0. Y acá tenemos el exponente baja, nos queda entonces menos 6 multiplicado por 1/3. Acá x más 2. Y acá a 1/3 le resto 1, ¿cierto? Bueno, voy a dejarlo expresado. Y ahora hacemos las cuentas. ¿Cierto? Multiplicado por la interna. Pero la derivada de la interna es 1. Entonces queda así tal cual. Es decir, que la derivada, ¿quién es? Acá vamos a tener menos 2, x más 2. Y acá tenemos 1/3 menos 1. Esto es menos 2/3. ¿Bien? Esa es la derivada. Si nosotros escribimos la derivada de otra forma, en forma de raíz, y bueno, tenemos que esto es menos 2 sobre quién. ¿Sobre quién? Bueno, pues vamos a hacerlo por pasos. A ver, x más 2 a la 2/3, ¿cierto? Acá estamos utilizando una propiedad de las potencias, ¿sí? Estamos usando propiedad de potencias ahí para esta expresión. Y bueno, esto, acá podemos usar una definición, una notación de la raíz, ¿cierto? Y esto es precisamente la raíz cúbica de x más 2 al cuadrado. ¿Sí? Así puedo escribir esto. Bueno, ¿esto por qué me gustaría escribirlo así? Me gustaría escribirlo así, por ejemplo, para averiguar dónde la función es diferenciable. ¿Bien? ¿Dónde la función es diferenciable? Según esto, pregunta, ¿dónde la derivada no existe? A ver, ¿dónde la derivada no existe? ¿Dónde no está bien definida? En dos sí está bien definida. En menos 2. ¿Cierto? Porque en menos 2 precisamente el denominador se hace 0 y ahí pues habrá problemas. Es decir, que acá podemos decir lo siguiente. Observen. Y es diferenciable. eh, vamos a ponerlo así. Es diferenciable para cada x diferente de menos 2. Es decir, básicamente esto divide todo el conjunto de los reales, nos lo divide en dos partes. Una parte que va a ser un intervalo de menos infinito a menos 2 y otra parte que va a ser el intervalo de menos 2 a infinito. Ahora, nosotros revisamos en dónde vive nuestro punto, el punto donde quiero analizar todo. Observe que nuestro punto es menos 3. ¿Sí observan? Entonces, a partir de donde vive, de dónde está el punto, escojo el intervalo donde viva ese punto. Y resulta que el intervalo donde vive ese punto, ¿cuál es? Este de aquí.
de menos infinito a menos 2, ¿cierto? Ahora, teniendo en cuenta eso, voy a analizar toda la información con respecto a este intervalo de acá. Es decir, la primera derivada existe en ese intervalo. Bien, es decir, es diferenciable en ese intervalo. Ahora, ¿la primera derivada es diferente de 0 en ese intervalo o no? Si ustedes observan, la primera derivada es negativa todo el tiempo. ¿Por qué? Analicemos los signos de esto que está acá. Observe, sin importar el valor que tome x, bueno, claro que diferente de menos 2, observe, acá va a quedar algo al cuadrado, ¿cierto? Así sea x positivo o negativo, queda al cuadrado, es decir, lo que está dentro de la raíz cúbica es positivo. Y la raíz cúbica de algo positivo es positivo, es decir, todo el denominador como es positivo y el numerador como es negativo. Hago producto de signos, toda la derivada siempre es negativa, siempre. Y de hecho me interesa, entre otras cosas, me interesa que esto sea negativo para todo x, que sea negativo para todo x que está en mi intervalo. ¿Sí? A mí realmente me interesa que eso ocurra en mi intervalo. Si ocurre en otros lugares, me parece perfecto, chéverísimo, pero no me interesa. Me interesa que ocurra en mi intervalo. ¿Bien? Entonces, listo. Tenemos la siguiente información. Repasemos, muchachos. Tenemos entonces la función, me dan el valor de x, me dan el valor de x. Con ese valor de x yo encuentro un punto en la gráfica de f y uso esa información para encontrar un punto en la gráfica de la inversa. ¿Sí? Uso un punto para encontrar eso, bueno, encuentro el punto sobre la gráfica de la inversa. Una vez tengo el punto sobre la gráfica de la inversa, pues procedo a ¿qué? Primero a garantizar que la inversa se puede definir en ese punto, ¿sí? Y para eso necesito entonces la derivada. ¿Por qué la derivada? Porque con la derivada y el signo de la derivada puedo decir si la función es creciente o decreciente cerca de ese x igual a menos 3. Bien. Entonces eso fue lo que hicimos. Calculamos la derivada, hallamos la derivada. Y acá tenemos dos informaciones. Donde la función es diferenciable. Esto, junto con el valor de x que me dieron, me permite escoger mi intervalo. Me permite escoger mi intervalo. Una vez tengo escogido el intervalo, analizo el signo de la derivada en ese intervalo. ¿Bien? Analizo el signo de la derivada en ese intervalo. Y eso básicamente me permite hablar del crecimiento de crecimiento. Es decir, yo lo que puedo decir es que esta función es decreciente en el intervalo de menos infinito a menos 2. ¿Bien? Es decreciente. Una vez establecido eso, entonces tengo básicamente ya todas las condiciones. ¿Qué condiciones? En el teorema me pide que la función sea diferenciable en un intervalo, que sea inyectiva, y para hablar de la inyectividad, entonces estoy hablando de la derivada. Es decir, que la derivada sea todo el tiempo positiva o todo el tiempo negativa en ese intervalo. Bien, ahora ya puedo obtener la conclusión. Ya puedo obtener la conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Que la derivada es también diferenciable, ¿cierto? ¿Y cómo es? Entonces aquí, conclusión. ¿Cómo es la derivada de la inversa? Acá, de la inversa. ¿Evaluada en qué punto? Ojo aquí. ¿X igual a cuánto? A ver, ¿X igual a cuánto? ¿Qué dicen ustedes? ¿X igual a cuánto? 14. ¿Por qué? ¿Por qué igual a 14? Dominio de la inversa. Porque está en el dominio de la inversa. Muy bien. Tengan en cuenta, eso es precisamente lo que quiero, muchachos. Aunque acá diga que x vale menos 3, este x igual a menos 3 está en el dominio de quién? De f. Yo necesito ver quién está en el dominio de quién, de la inversa. Es decir, yo acá si evalúo en menos 3, estoy cometiendo un error. Acá debo evaluar es en 14, porque 14 es el valor asociado a menos 3
y 14 es el que está en el dominio de ¿quién? Está en el dominio de la inversa. Muy bien. Entonces, acá esto será igual a ¿qué? Bueno, tenemos 1 sobre ¿quién? Acá tenemos la derivada evaluada en ¿quién? En f inversa de 14, ¿cierto? Entonces, bueno, recuperemos acá la derivada. La derivada, bueno, la voy a escribir así en esta presentación. La voy a escribir en esta presentación, porque lo puedo escribir en una sola línea. Tengo acá menos 2 y acá voy a dejar un espacio. Voy a dejar acá un espacio. Esto es más 2 y todo esto a la menos 2 tercios. ¿Sí? Observe, la derivada es menos 2 que multiplica a x más 2, todo a la menos 2 tercios. Acá tengo menos 2, acá este espacio lo dejé para x, bueno, más 2 elevado a la menos 2 tercios. ¿Por qué dejo este espacio? Bueno, porque ahí, ¿qué es lo que va? Ahí lo que va es f inversa, ¿cierto? Acá va f inversa evaluado en 14. ¿Sí? Ahí va f inversa evaluado en 14. ¿Y por qué va eso? Porque si ustedes recuerdan, el teorema es, en la parte de la derecha es 1 sobre f', es decir, la derivada, evaluado en ¿quién? En la inversa evaluada en x. ¿Sí? Es decir, la derivada la voy a evaluar en ¿quién? En la inversa. Y acá entonces en la derivada, que es el denominador, esto en amarillo es precisamente evaluado en la inversa. ¿Bien? Bueno, procedemos entonces acá con las cuentas. Resulta que cuando nosotros hacemos estas cuentas, algo que pueden notar ustedes es que precisamente, bueno, la f inversa de 14, ¿cuánto es? Esto es menos 3, ¿cierto? Esto es menos 3. Acá tenemos más 2, esto a la menos 2 tercios. Y por lo tanto, acá tenemos la siguiente cuenta. Bueno, tenemos menos 3 más 2, esto es menos 1. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer la cuenta aquí despacio. Tenemos entonces aquí 1 sobre menos 2. Acá va a quedar menos 1, ¿cierto? Va a quedar menos 1. Y entonces acá vamos a escribirlo así. Menos 1 a la menos 2 tercios. Pero menos 1 a la menos 2 tercios es lo mismo que tener, bueno, acá vamos a poner menos 1 medio. Y menos 1 a la menos 2 tercios es lo mismo que tener acá en la parte de arriba menos 1 a la 2 tercios. ¿Cierto? Pero menos 1 a la 2 tercios es lo mismo que tener ¿qué? Si nosotros usamos notación de raíces, esto es la raíz cúbica de menos 1 al cuadrado. Y menos 1 al cuadrado es 1, raíz cúbica de 1 es 1. Es decir, todo esto ¿cuánto da? Todo esto da menos 1 medio. Bien. Ojo, ahí ¿qué es lo que estamos hallando? Estamos hallando la pendiente. Esto es la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente a la inversa. Bueno, vamos a poner a f inversa, mejor así. Es la pendiente de la recta tangente a f inversa en el punto 14, menos 3. ¿Bien? Pero el problema me pide la ecuación de la recta tangente. Como ya tengo la pendiente y tengo un punto, puedo hallar la ecuación, ¿cierto? La ecuación, ¿cómo es? La ecuación será y menos y sub 0, es decir, menos 3. Y acá la pendiente menos 1 medio por x menos la primera componente, ¿cierto? Es decir, acá esto va a quedar menos 1 medio de x, y tengo menos por menos más, 14 medios es 7, queda entonces acá más 7, acá queda menos por menos es más, queda más 3, cuando pasa a restar queda menos 3. Es decir, la ecuación de la recta es y igual a ¿qué? A menos 1 medio de x, ¿cierto? Más 4. Y esta es la ecuación de la recta
tangente. Bien. Ecuación de la recta tangente a la inversa. Observen entonces el potencial. Yo ni siquiera conozco la inversa. Ni siquiera conozco la inversa. Y sin embargo puedo hallar la ecuación de la recta tangente a la inversa en un punto. ¿Sí? Muchachos, acá hay que tener los conceptos bastante claros. Porque cuando nosotros leemos el enunciado puede ser que confundamos alguna de la información que nos dan. ¿Bien? Puede ser que pensemos que cuando nosotros tenemos que calcular acá esta derivada de la inversa evaluada en x, este x sea el que nos dieron que era -3. Pero de hecho no puede ser así. Como ya lo dijo un compañero, no puede ser así porque necesito es el valor asociado a -3, pero un valor que esté ¿dónde? En el dominio de la inversa. Está en el dominio de la inversa. Bien, entonces hay que tener cuidado con eso porque a veces esos errores pueden ser muy comunes. Hay que estar muy concentrados con eso para que lo tengan ustedes presente. Bien. Bueno, vamos a ir entonces aquí al PDF y continuamos acá con esta parte de la teoría. Bueno, continuamos acá con esta parte de la teoría. Y bueno, por acá tenemos lo siguiente. De hecho, cuando nosotros queremos hallar la derivada de lo que viene siendo la inversa, ¿sí? Esta derivada a la inversa la podemos hallar utilizando precisamente esta expresión que está aquí. Básicamente, observen lo siguiente. Si nosotros tenemos la expresión y igual a f de x, a ver, vamos a escribir esto aquí. Tenemos nosotros la expresión y igual a f de x. Cuando nosotros queremos hallar la inversa, hacemos un cambio de variable. Queda entonces x igual a f de y. ¿Cierto? Si nosotros derivamos con respecto a x a ambos lados, entonces obtenemos lo siguiente. Derivada con respecto a x de x igual a derivada con respecto a x de f de y. ¿Sí? La derivada con respecto a x de x es 1. Y la derivada con respecto a x de f de y, ¿quién será? Como esto es una derivada implícita, esto será f', ¿cierto? F' de y por de y de x. Que es más o menos, bueno, es precisamente lo que está acá. ¿Sí? Entonces, una vez tenemos esto, vamos a despejar de y de x. Es decir, de y de x es igual a ¿qué? ¿Sí? Despejando de y de x. Entonces, de y de x será igual a 1 sobre f' de y. ¿Cierto? 1 sobre f' de y. Bueno, y finalmente dice, podemos escribir f' de y como de x de y. Es decir, obtenemos esto que está aquí. Pero de otra manera, lo que nosotros podemos observar acá es que si nosotros hacemos el cambio de variable, podemos calcular la derivada de la inversa. A ver, vamos a ver eso aquí. Podemos calcular en general la derivada de la inversa, solo que hay que tener algo de cuidado con eso. Observen. Tenemos acá una función, ¿cierto? Tenemos esta función x, 5x al cubo más 8x menos 9. Bueno, dice es una función que es diferenciable, sí, porque es polinomial. Y bueno, calcula la derivada con respecto a x, ¿cierto? Y observe, esta función es todo el tiempo positiva. Esa derivada es todo el tiempo positiva, por lo tanto la función es todo el tiempo creciente y por lo tanto es inyectiva. Ahora la pregunta es cómo hallar
cómo hallar la derivada, ¿cierto? La derivada con respecto a, a x de la inversa. Ojo, de la inversa. Entonces observe cómo se hace el proceso. Primero que nada se intercambian las variables, ¿sí? Es decir, acá donde estaba y, ahora va x, y acá donde estaba x, ahora va y. ¿Bien? Ahora, dice, resolver esta ecuación en términos de x es difícil. Sí, como ya vimos, despejar y, ahí no va a ser nada fácil, ¿sí? Entonces dice, vamos a utilizar esta expresión de x de y. Si nosotros ahora derivamos con respecto a y, ¿bien? Vamos a derivar con respecto a y. ¿Qué se obtiene? Derivada de x con respecto a y, entonces acá esto va a ser 1 por dx de y. Por dx de y. Estoy derivando con respecto a y. Ahora, derivada de todo esto con respecto a y, bueno, esto va a ser 15y cuadrado más 8. Bien, ¿qué es esto que está acá? De esta manera se está encontrando de x de y. Entonces ahora lo que hacemos es invertir todo esto, ¿cierto? Es decir, esto es como si tuviera denominador 1. Y recuerde que si nosotros tenemos a sobre b igual a c sobre d, podemos invertir ambas fracciones, ¿cierto? Es decir, esto es equivalente a ¿qué? A b sobre a. B sobre a es igual a d sobre c. Entonces acá, ¿cómo tengo yo de y de x para la inversa? Entonces de y de x simplemente será 1 sobre 15y cuadrado más 8. ¿Sí? Entonces observe, esta es la derivada de la inversa. Y tenga en cuenta el potencial, en ningún momento conocimos quién era la inversa. De hecho, calcular acá la inversa no es posible. O sea, algebraicamente no es posible, pero puedo hallar la derivada de la inversa. ¿Sí? Y observe acá, si nosotros, por ejemplo, quiero hallar la derivada de la inversa en x igual a 4, este x sí tiene que ver con lo que viene siendo el valor x original, porque la derivada de la inversa la estoy escribiendo en términos de y. Pero observe lo que dice, bueno, si x vale 4, entonces y ¿cuánto vale? 1. Básicamente lo que estábamos haciendo nosotros, ¿cierto? Es decir, el punto 4,1 está en el gráfico de f, entonces ¿quién está en el gráfico de la inversa? En el gráfico de la inversa va a estar 1,4. Es decir, que esta inversa, ¿en quién la debo evaluar? En 1. ¿Bien? Y ahí se hace la cuenta. Es decir, yo puedo con esto incluso hallar la derivada de la inversa sin conocer la inversa. Es algo tremendamente útil. Bueno, de hecho, utilizando esta técnica, se va a encontrar la derivada de las funciones trigonométricas inversas. Bueno, les dejo ahí de tarea que revisen. De hecho, hay algunas de ellas acá resueltas. Y lo que me interesa es que podamos aprendernos estas derivadas. Muchachos, estas derivadas las van a estar utilizando ustedes en toda su carrera. En toda su carrera. En el curso de cálculo 2, al principio del curso de cálculo 2, la persona que sabe hacer recuerda muy bien las derivadas de las trigonométricas inversas, le empieza yendo muy, muy bien. Entonces, esto realmente es de aprendérselo, a menos de que quieran ver, o sea, quieran deducirlo cada vez que lo hagan, que creo que no es la idea. Pero observen lo siguiente, si nosotros por aquí tenemos, bueno, la derivada de seno inverso, ¿quién es? Es 1 sobre la raíz de 1 menos u cuadrado. Tengan en cuenta que acá lo estamos haciendo de manera general, ¿cierto? Con regla de la cadena y por la derivada de la interna. Observen la derivada de coseno inverso. Es la misma que la de seno inverso, ¿cierto? Lo único que cambia es que tiene un menos. La derivada de la tangente, que es 1 sobre 1 más u cuadrado, 1 más u cuadrado por la derivada interna. ¿Cuál es la diferencia con la de la cotangente? Un signo negativo. La derivada de la secante inversa es 1 sobre valor absoluto de u raíz de u cuadrado menos 1. ¿Cuál es la diferencia con la derivada de la cosecante? Nuevamente, un signo negativo, ¿cierto? Es decir, que si yo me aprendo bien
esta primera columna, es decir, me aprendo bien la derivada del seno, de la tangente y la secante, me las aprendo bien. Y recuerdo que la del coseno es la misma del seno, pero con signo negativo. Que la de la cotangente es la misma que la de la tangente con signo negativo. Y que la de la cosecante es la misma de la secante, pero con signo negativo. Entonces ya está. ¿Sí? Por ejemplo, la de la tangente se utiliza muchísimo. La de la tangente se utiliza muchísimo. Y entonces, para cálculo 2, realmente las que más se utilizan son la de seno inverso y la de la tangente inversa. Son las que más se utilizan. Pero en uno que otro ejemplo aparece alguna de las otras. En uno que otro ejemplo aparece alguna de las otras. Entonces hay que tenerlas todas bastante presentes. Ahora uno puede combinar regla de la cadena con estas derivadas de funciones inversas. Bien, puede combinar todo eso. Bien, esto es para aprendérsela. Aquí tenemos un ejemplo. Veamos este aquí. La derivada de la tangente inversa de raíz de 2x más 1. Entonces, ¿esto qué será? Según lo que vimos nosotros allá, la derivada es 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado, es decir, u cuadrado, ¿cierto? Vamos a poner esto así, al cuadrado. Y todo esto multiplicado por ¿quién? Todo esto multiplicado por la derivada interna. Es decir, la derivada interna, ¿quién es? La derivada interna bueno, la función es 2x más 1 a la 1 medio, ¿sí? Es decir, esto va a estar multiplicado por 1 medio de 2x más 1 a la menos 1 medio por 2. Es lo que tenemos acá. Observen. Esta parte que tenemos acá, ¿sí? Es decir, vamos a tener 1 sobre 1 más lo de la raíz al cuadrado, queda simplemente esto que está acá. Acá tenemos 1 medio de 2x más 1 a la menos 1 medio por la derivada interna que es 2. Haciendo entonces las cuentas, queda esto que está aquí. Bien. Por ejemplo, la de la secante inversa. Esta es la secante inversa. Pues tenemos acá lo siguiente. Observe, usando la fórmula esto es 1 sobre valor absoluto de u, ¿cierto? U, ¿quién viene siendo? Recuerda que u es el argumento, es decir, x al cuadrado, raíz cuadrada de u cuadrado menos 1, es decir, x al cuadrado, menos 1 por la derivada interna. Y bueno, ¿esto cómo queda? La derivada interna es 2x, ¿cierto? Que está acá. Y acá tenemos valor absoluto de algo positivo, pues eso sigue siendo positivo. Es decir, el valor absoluto de x cuadrado simplemente lo dejamos así. Y acá pues hacemos las cuentas en la parte interna. Simplificamos finalmente algo con respecto a x y ya está. Bien. Bueno, esto sería esta sección. Ya lo que queda es que hagan ejercicios. Hacer muchos ejercicios. Bueno, vamos a hablar de derivadas de funciones exponenciales. Las derivadas de funciones exponenciales tienen la siguiente característica. Bueno, acá se hace la derivada de manera general, ¿sí? Se hace la derivada de manera general, pero yo quiero que vayamos directamente a esta partecita. ¿Cómo se deriva una función exponencial? Mucha atención. Tenemos en general una función exponencial. ¿Cómo es? Una función exponencial es de la forma b a la u, ¿cierto? Donde u es una función que depende de x, b es una cantidad que es positiva y b es diferente de 1, ¿cierto? Así definimos una exponencial. ¿Cómo es la derivada de una función exponencial? Es la misma función exponencial por el logaritmo natural de la base por la derivada interna. Esas tres cosas. La misma función exponencial por el logaritmo natural de la base por la derivada interna. Claro, tenemos el caso
el caso particular cuando aparece en la base el número de Euler, ¿cierto? Entonces acá funciona igual, porque es la misma función exponencial por el logaritmo natural de la base, ¿cierto? Por la derivada interna. Y si ustedes observan cuánto es el logaritmo natural de e, esto es 1. Es decir, que la derivada de una función exponencial de base e es la misma función exponencial por la derivada interna. ¿Bien? Pero en general, no olviden el logaritmo. Dicho esto, vamos a mirar ejemplos. Miremos aquí, por ejemplo, estos. ¿Cuál es la derivada de e a la menos x? Entonces, en el caso A, derivada de e a la menos x, y' será la misma función exponencial e a la menos x por la derivada interna. ¿Cuánto es la derivada de menos x? Menos 1. Es decir, esto es menos e a la menos x. Y ya está. ¿Cuánto es, por ejemplo, el c? El c. Acá tenemos la misma función exponencial, 8 elevado a la 5x, por el logaritmo natural de la base, logaritmo natural de 8, por la derivada interna. La derivada interna no del logaritmo, de la exponencial. ¿Cuánto es la derivada de 5x? Esto es 5. Bueno, uno, si quisiera escribir esto de otra manera, pues realmente lo reescribe así, como 5 logaritmo natural de 8 por 8 a la 5x. ¿Bien? Así. Bueno, ¿y cómo queda el del b para hacer todos estos que están aquí? El del b, tenemos y' será igual a ¿qué? Acá la misma función exponencial. E a la 1 sobre x al cubo. Por la derivada interna. 1 sobre x al cubo es lo mismo que tener x a la menos 3. La derivada interna de esto, ¿quién es? O bueno, la derivada de esto, ¿quién es? La derivada de esto es menos 3 x a la menos 4. ¿Sí? Entonces podemos dejarlo así o podríamos reescribirlo. De pronto la respuesta podría ser de esta manera. Y' será menos 3 e a la x a la menos 3 sobre x a la 4. Podría escribirse así la respuesta. Dependiendo de qué notación querramos utilizar, puede ser así. Bien. Bueno, vamos a borrar estos dibujos y vamos a mirar más ejercicios. Bueno, ahí mientras de pronto copian, voy tomando aquí asistencia. Ya está. Veamos entonces otros ejercicios. Acá ya podemos mezclar más cosas con regla de la cadena. Bien. Bueno, y acá se observan estas secciones bastante cortas. Realmente lo que había que ver era cómo derivar esto. A ver, veamos, por ejemplo, a ver, escojan algún ejercicio. Por ejemplo, el 4. Veamos este ejercicio número 4. Vamos a hacer estos dos de una vez. Vamos a pasar acá. Y ponemos aquí entonces este ejercicio. Estos dos. Bien. Bueno. No sé, acá se deforma mucho la imagen. Pero el primer ejercicio, bueno, el primero de esos dos, el ejercicio 4. El ejercicio 4, la función es y igual a e elevado a la seno
de 10x. ¿Bien? Entonces, ¿quién es y'? Es la misma función exponencial e elevado a la seno de 10x por la derivada interna. La derivada interna es la derivada del exponente. El exponente, ¿cuál es la derivada de ese exponente? La derivada de seno es coseno de 10x por la derivada interna, ¿cierto? La derivada de 10x, esto es por 10. Ya está, esa sería la derivada. Tal vez uno, al escribirlo, uno normalmente escribe esto de menor a mayor complejidad de escritura. Primero las constantes, luego escribe, por ejemplo, este coseno y luego escribe así, es decir, la respuesta posiblemente aparecerá en este orden, ¿bien? Bueno, el ejercicio 6 que aparece allí. La función es 10 elevado a la menos 3x al cuadrado. ¿Bien? ¿Cómo es la derivada de esta función? Entonces la derivada de esto es y' es la misma función exponencial. Yo creo que ya estoy retumbando ahí en sus oídos diciendo la misma función exponencial, pero es para que no se les olvide. Por el logaritmo natural de la base. ¿Bien? Por el logaritmo natural de la base por la derivada interna. ¿La derivada interna quién es? Bueno, la derivada de este exponente. ¿Cuánto es la derivada de 3x al cuadrado? Esto será menos 6x. ¿Bien? ¿Cómo escribimos entonces esta respuesta? Bueno, será algo más o menos de este estilo. Menos 6 logaritmo natural de 10. Tengan en cuenta que el logaritmo natural de 10 es constante, ¿cierto? Entonces primero escribo aquí las constantes. Primero escribo las constantes. Y luego empiezo a escribir lo que tiene variables de menor a mayor grado de complejidad de escritura. Tiene menor grado de complejidad de escritura x que 10 elevado a la menos 3x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, así más o menos en ese orden uno escribe la respuesta. Bien. A ver, vamos a escoger, creo que alcanzamos a hacer uno más. ¿Cuál hacemos? Por ejemplo, el 21. ¿Les parece el 21? Vamos a recortar acá el 21. Vamos a tomar entonces el 21, vamos a pegarlo acá. Ahí está el 21. Y acá tenemos entonces lo siguiente. ¿Quién va a ser f' en este caso? F' de x será. Observe que acá tenemos un producto, ¿sí? Acá hay un producto. Entonces será derivada del primero. Derivada del primero, que es la derivada de e a la menos x. Esto es, bueno, voy a escribirlo así. La misma función exponencial, ¿cierto? Esto es, la misma función exponencial e a la menos x por su derivada interna, que será menos 1. Esta es la derivada del primero por el segundo sin derivar. ¿Bien? Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Cuánto es la derivada de la tangente? La derivada de la tangente es secante al cuadrado de e a la x. Por la derivada interna de la tangente, la derivada de e a la x será e a la x, ¿cierto? Por la derivada interna es 1. Es decir, escribiendo todo esto nos va a quedar. Acá nos queda menos e a la menos x, tangente de e a la x. Y observen acá, mucha atención. Cuando nosotros multiplicamos e a la x por e a la menos x, ¿eso cuánto da? ¿Cuánto da eso? 1. 1, ¿cierto? Dejo la base y sumo exponentes y me queda en el exponente x menos x, 0, y e a la 0 es 1. Es decir, acá simplemente va a quedar la secante al cuadrado de e a la x. Secante al cuadrado de e a la x.
Bien. Bueno, eso sería con respecto a funciones exponenciales. Para la próxima clase, vamos a trabajar con funciones logarítmicas. Funciones logarítmicas. La próxima semana vamos a hablar de funciones logarítmicas, de diferenciación logarítmica, y vamos a tratar también con derivada de funciones hiperbólicas. Y vamos a hablar de funciones hiperbólicas en general. ¿Bien? Entonces, bueno, muchachos,